Reciban mis saludos los miembros del Presidium, las autoridades presentes y estudiantes universitarios. Los genocidios del siglo XXI, su prevención, investigación, juzgamiento y sanción. El siglo XX ha sido catalogado como el siglo de los genocidios. Se comenzó con el genocidio armenio y se cerró con la Shoah o holocausto judío, sin dejar de un lado la atrocidad e insensibilidad de los perpetradores de los genocidios de Camboya, Ruanda, ex Yugoslavia, entre otros actos de barbarie suficientemente documentados de los que da cuenta la historia, hechos que nos deberían avergonzar al evidenciar cuán difícil es aprender la lección del Holocausto. Si el siglo XX ha sido llamado el siglo de los genocidios, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la paz. Ese es nuestro desafío, hacer del siglo XXI el siglo de la paz. Sin embargo, las noticias diarias dan cuenta de una violencia producto de la discriminación, alimentada por los discursos de odio y una educación vacía que solo transmite conocimientos, dejando de lado la formación en valores y principios fundamentales para una convivencia armónica, respetuosa del diferente. Esa violencia virulenta y contagiosa que considera infiel a quien profesa una fe distinta como un virus que se difunde virtualmente, hoy dibuja las vainas tal vez más negras de la historia después de la atrocidad genocida del Holocausto. Es la violencia xenófoba, la esclavitud sexual y el radicalismo ideológico y religioso, para citar solo unos ejemplos que a diario se observan en las noticias del mundo. La persecución contra la etnia rohingya y otros grupos minoritarios en Myanmar, antigua Birmania, en el sureste asiático. Las denuncias por persecución contra los practicantes de la doctrina teísta Falun Gong o Falun Dafa en la República China Popular y en otras partes del mundo. El exterminio de sirios y caldeos cristianos por parte del Estado Islámico constituye una verdadera limpieza étnica o depuración religiosa. Todas estas alarmas y presuntos actos genocidas tienen que interesarnos y movernos a la acción, a la defensa, a la denuncia y a la revisión y neutralización de los discursos de odio y a la implementación de una cultura de paz a través de una educación orientada a la transmisión de valores y principios a partir del respeto de la alteridad, el respeto por el otro. Es necesario detener la atrocidad genocida. Es muchísimo mejor prevenir la atrocidad genocida que intervenir cuando ya existen pilas de cadáveres, cuando la masacre ya está cometida. Para detener la atrocidad genocida debemos superar la indiferencia y la falta de solidaridad con quienes son discriminados, para detectar
y denunciar las señales de alarma de futuros genocidios. El silencio nos hace cómplices de la atrocidad genocida. Y como la barbarie genocida impone la necesidad de investigar para establecer la verdad, derecho fundamental de las víctimas, es necesario aunar esfuerzos para fortalecer la legitimidad, independencia y eficacia de la Corte Penal Internacional, único tribunal permanente internacional, como baluarte de una justicia universal. Un factor fundamental para fortalecer la legitimidad de la Corte Penal Internacional es el aval mediante ratificación y adhesión internacional al Estatuto de Roma, aval que debe ir acompañado de la adopción de normas en cada uno de los países para viabilizar la cooperación internacional. En la Embajada Mundial de Activistas por la Paz trabajamos arduamente para monitorear la discriminación, promover y proteger los derechos humanos, denunciar las señales de alarma de eventuales genocidios, empoderar la Corte Penal Internacional y a su Fiscalía General y tipificar el genocidio en aquellos países donde aún no se ha tipificado. También venimos trabajando en la revisión para la actualización y enmienda de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y del Estatuto de Roma de 1998 para que se proteja como eventuales víctimas de genocidio a otros grupos humanos distintos de los expresamente señalados en la Convención del Genocidio y el Estatuto de Roma, como serían los grupos políticos, y para que se incluyan como conductas genocidas el atentado contra la identidad cultural de los grupos étnicos llamado genocidio cultural o etnocidio, así como los ecocidios, entre otras formas tendientes a implementar una justicia universal. La EMAP, en su campo de acción internacional y con el esfuerzo constante y desinteresado de miles de activistas por la paz, adelanta en el marco del programa Justicia para la Paz una campaña general dinámica para que más países ratifiquen y se adhieran al Estatuto de Roma, instrumento fundamental para prevenir, combatir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales, entre los que se encuentra el genocidio crimen capital. El objetivo del programa Justicia para la Paz también es que se tipifique el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en aquellos países que aún no lo han hecho y los que ya lo tienen tipificado consagren el exterminio de un grupo político, politicidio, como otra forma de genocidio, y el genocidio cultural o etnocidio, atentado contra la identidad cultural de un grupo étnico y de los pueblos indígenas, contra su fe religiosa, contra su pertenencia a un territorio, como otra forma de genocidio. Esto en aplicación de claros preceptos y normativas internacionales, como la Declaración contra el Genocidio, proferida por la Organización de Naciones Unidas para el Fomento de la Educación,
la ciencia y la cultura UNESCO de 1981, donde expresamente señaló que el genocidio debe ser otro crimen internacional y como tal no debe quedar impune. De todas formas, sin dejar de lado la necesidad de fortalecer una justicia universal, es necesario advertir que prevenir la discriminación, respetando al diferente y neutralizar los discursos de odio, formando en valores al ser humano, es una eficaz forma de prevenir la atrocidad genocida, pues es mejor educar para prevenir que juzgar para condenar. Muchas gracias.